Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Bueno, vídeo otra vez de fútbol, por supuesto, y ya ha finalizado el mercado de fichajes de invierno en las principales ligas europeas. Pues bueno, estaréis viendo en pantalla una tier list sobre los mercados que han hecho los equipos del fútbol español en primera división y vamos a valorarlos. Si han sido buenos, si han sido muy buenos, si han sido malos, si no nos transmiten nada o, bueno, incluso si hay equipos que no se han movido, que es el caso con alguno. Así que valoraremos todos ellos. Me acompañan, como siempre, en el canal Chencho y Óscar Fernández. Muy buenas, chicos, ¿qué tal? Hola Adri, ¿cómo estás? Muy buenas, Adri, muy buenas a todos. Bueno, pues con ganas de valorar los equipos y sin mucha más dilación, vamos con el primero, Deportivo Alavés, que ha sido uno de los que se ha movido en el mercado con tres incorporaciones. Ángel Pérez, jugador del Huesca, que bueno, jugaba en esa parte de arriba como extremo. Vilkoski, del Istra, no me preguntéis, creo que es finlandés el Correcto. jugador. Ujú. E Ibrahim Diabaté, que llega del Gais, y bajas Musa Diarra, que se ha marchado al Anderlecht, Carlos Vicente, que ha dejado un buen montante en el Alavés, y Nicola Maras, que se ha marchado al Mirandés. Creo que Koski y Diabaté son cedidos, así que os pregunto por el mercado en sí del Deportivo Alavés, ¿cómo lo veis y dónde lo colocarías? Al final se ha ido Carlos Vicente, ¿no? Que posiblemente fuera uno de los mejores futbolistas del Alavés, Chencho. Claro, el momento en el que pierdes uno de tus top 3 de jugadores es un mercado en el que ya vas con la incertidumbre de a ver cómo lo sustituyes, ¿no? Han comprado a Ángel Pérez, un futbolista de un perfil similar, jugador de carril exterior, de banda, diestro, de mucha llegada por fuera, como era Carlos Vicente. Vamos a ver cómo se adapta al equipo y a la primera división. Así de primeras, me parece, con la incertidumbre de lo que puede hacer Diabaté también en punta y las oportunidades que tenga el central finlandés, me deja un poco de dudas el mercado como tal. No sé cómo lo pondría, pero entre y mal mercado. Yo estaría ahí también porque al final los fichajes casi son tres incógnitas prácticamente. Estamos hablando de Koski, de Ángel Pérez, que vamos a ver cómo se adapta a la primera división y qué te puede dar, pero creo que de Carlos Vicente a Ángel Pérez, pues va un mundo, ¿no, Oscar? Sí, o sea, poco más que añadir de lo que habéis comentado, ¿no? Sobre todo la primera parte que ha dicho Encho, en el momento en el que pierdes a un jugador capital, reemplazarlo, aunque tengas opciones o potencial económico, es muy complicado, ¿no? Yo creo que son tres apuestas muy perfil a la vez últimamente por la dirección deportiva encabezada por Sergio Fernández, ¿no? Que cada vez apuesta más por ese perfil de segunda división o de fuera, en este caso Koski, por ejemplo, que es del equipo convenido que tiene el Alavés. Entonces yo estoy muy en la línea. Yo a lo mejor no diría mal mercado porque creo sobre todo en Ángel Pérez, confío en él, pero si hacemos la traducción de lo que tenía el Alavés a lo que tiene ahora, desde luego que no puede ser el buen mercado. Entonces yo me iría a ese punto intermedio entre bueno y Ese malo y punto me quedaría intermedio. en la Sí. mitad. Pues pasamos al siguiente, Atlético de Madrid, con, bueno, tres llegadas, cuatro salidas. De hecho, salidas de jugadores que apenas contaban, ¿no? Javi Galán, Carlos Martín, que se ha marchado al Rayo Vallecano cedido, Conor Gallagher, por el que han sacado 40 millones de euros, y Giacomo Raspadori, 20 millones de euros. Es decir, el Atlético ha vendido por valor de 60 millones, alrededor de esa cifra, y ha fichado a Ademola Lookman del Atalanta, creo que cifra que oscila por los 30 millones de euros, Obed Vargas de Seattle Sounders y Rodrigo Mendoza del Elche, que llegó el último día de mercado y que creo que lo hizo también por 16 millones, si no recuerdo mal, del Sí, 16 más conjunto. variable. Eso es, del conjunto ilicitano, así que son tres fichajes, cuatro salidas. Es verdad que de futbolistas más secundarios, yo calificaría el mercado del Athletic como buen mercado. Al final se ha desprendido de piezas que le sobraban y bueno, ha traído a un jugador como esa de moda, Lukman, que también me puede estar pudiendo un poco el partido que vimos ayer, ¿no? Con lo que hizo de moda Lukman, un gol, una asistencia y lo que le aportó al equipo. Pero bueno, yo creo que son piezas interesantes. Yo lo colocaría en buen mercado. Oscar, ¿dónde lo pondrías tú?
Yo creo, ahora repasamos un poco todos los demás, pero yo me atrevería a decir que posiblemente, bajo mi opinión, es el equipo que mejor se ha reforzado, tanto por lo que has comentado, ¿no? El tema de se ha quitado jugadores residuales y a muy buen precio, es decir, al final ha sacado dinero por gente como, por ejemplo, Conor Gallagher, que estaba claro que tarde o temprano iba a salir, por lo tanto, a nivel beneficio no ha perdido tanto en esas apuestas o como, por ejemplo, también ha sido Raspadori, sino que además ha metido 2 jugadores. Estando de acuerdo contigo, Adri, dejándonos intentar no llevarnos por el partido de ayer, tengo muy fresco a Lookman de la Copa de África, que para mí ha sido top 3. Me parece que tanto él como Rodrigo Mendoza, que yo soy muy amante de ese tipo de perfiles, son 2 jugadores muy estimulantes y que creo que le pueden dar mucho al Atlético de Madrid, no solo al medio plazo, sino desde ya para competir por lo que le queda al Atlético de Madrid. Por lo tanto, para mí sería mercado top. Tencho, ¿top o buen mercado? ¿Cómo ves lo del Atle? Yo también creo que es la puntuación más alta la que tenemos que dar. Es verdad que a lo mejor en el Atlético de Madrid pueden echar de menos en este mercado un nombre más top que hubiera llegado, pero sobre todo para, a lo mejor para la posición de Raspadori, pero creo que con las salidas que ha hecho, el dinero que ha sacado con Gallagher, con el propio Raspadori, Javi Galán y Carlos Martín tenían un papel residual, tenían que salir evidentemente. Me parece que los 3 futbolistas que han traído son de un nivel muy, muy bueno. Yo, además de lo que ha dicho Oscar, de Lukman y de Rodrigo Mendoza, quiero decir que la apuesta por Obed Vargas me parece muy buena. Es un chico al que he visto con México Sub-20 y me pareció una barbaridad de futbolista en el centro del campo, muchísimo recorrido, un futbolista que creo que puede jugar en este modelo de Diego Pablo Simeone muchos minutos, sobre todo porque ahora también puede que Pablo Barrios esté lesionado un tiempo. Me parece un perfil que se puede adaptar muy bien a la ida y vuelta que necesita este Atlético de Madrid y que tiene las condiciones para jugar en un equipo de este nivel. O sea que para mí también, mercado top del Atlético de Madrid. Fútbol Club Barcelona, con el fichaje de Joao Cancelo cedido por parte del Al Hilal y las bajas de Marc-André Ter Stegen, que se marcha cedido al Girona y que ya se ha lesionado, pasará por quirófano incluso, y de Dro, que se ha marchado al Paris Saint-Germain. A mí a priori es un mercado que no me dice nada. Al final has incorporado a Joao Cancelo, que, bueno, vamos a ver el rendimiento al que está, viene del fútbol árabe y se te han ido 2 futbolistas que apenas contaban, ¿no? Esos minutos residuales para Droy y Ter Stegen que ni ha jugado. De hecho, se podría poner a lo mejor, bueno, yo lo pondría en MED directamente, no sé, Chencho, si tú lo pondrías también ahí o incluso mal mercado o, bueno, nada no, porque ha habido un fichaje y 2 salidas, pero no sé cómo lo ves. Yo es que pienso que el Fútbol Club Barcelona necesitaría otro central, por lo menos. Al final está tirando mucho de la figura de Gerard Martín en esa posición. Tiene la baja de larga duración de Christensen. Es verdad, evidentemente, tiene ahí el comodín de Eric García, que siempre está rindiendo muy bien, está jugando prácticamente todos los minutos. Y es un futbolista que podemos considerar titular, evidentemente, ahora mismo. Con las dudas que deja el rendimiento de Araujo y que posiblemente sea una de las ventas del próximo verano del Fútbol Club Barcelona, pues quizás la incorporación de un central más no habría estado de más. A partir de ahí, creo que la plantilla del Barça desde muchísimo nivel, hacía falta pocos toques más que eso. Y bueno, pues un mercado que también me dice pocas cosas, o sea que o mal mercado para mí. Oscar, ¿tú por qué te impones? ¿Por me o por mal mercado? Yo me voy a imponer por el ME, no creo que sea mal mercado, un poco también por, bueno, muy en la línea de lo que habéis comentado, ¿no? Sí que es verdad que creo que sobre todo con la lesión de Christensen, ya más allá de por nivel o lo que tú quieras comentar, necesita efectivos ahí el Fútbol Club Barcelona, ¿no? Sobre todo estando vivo en todas las competiciones como está ahora mismo. Pero sí que es verdad que si nos vamos un poco, hacemos un poco más introspectiva a nivel filial, ¿vale? Aunque creo que no habría que catalogarlo aquí. Creo que el Barça, este mercado, se ha decantado por un modelo de jugadores de proyección que de inicio van a estar en el final juvenil. Mucho ojo a Patricio Pacífico y Onstein, que son 2 centrales zurdos que yo les auguro mucho futuro. Y yo no descarto, sobre todo Patricio Pacífico, que está más hecho a día de hoy,
que a lo mejor con esta baja de efectivos que tiene el Barça atrás, a lo mejor puedan caer de pie en el primer equipo si le dan minutos, ¿no? Pero más allá de eso, evidentemente, en clave primer equipo, creo que tampoco nos dice mucho como habéis comentado. Pasamos al Betis de Manuel Pellegrini con el fichaje de Álvaro Fidalgo, procedente del Club América en México, y las bajas de Gonzalo Petit, que bueno, estaba cedido ya y se ha marchado a Granada, y de Sergio Rivas, que se ha marchado al Cádiz, también cedido. En cuanto a las bajas, al final son dos futbolistas bueno, no estaban ni en la disciplina verde y blanca, y la llegada de Álvaro Fidalgo, que no sé cómo creéis que puede encajar. Óscar, empiezo por ti. Bueno, para mí yo catalogaría el mercado del Betis como malo por el mero hecho de que yo creo que en el punto en el que está el Betis, ese salto de calidad que ha dado estos últimos años y el rendimiento que está dando, a mí me falta ese delantero que pensé que iba a llegar, ¿no? Al final está acumulando muchos minutos gente como el Chimi Ávila o Bakambu, que para mí están por debajo de ahora mismo el nivel de exigencia que tiene el equipo, ¿no? Vamos a ver Fidalgo el rendimiento que da, es una incógnita porque el paso lleva muchos años ahí en México, el salto México-España puede ser grande, pero bueno, el talento lo tiene dentro de una posición en la que creo que no estaba mal ya de per se el Betis, pero para mí es mal mercado porque creo que le hacía falta ese delantero para seguir un poco elevando el nivel que está dando el Betis estos últimos años. Pencho, mal mercado. Sí, sí, estoy en la misma onda que Oscar en ese aspecto, ¿no? Creo que está teniendo mucho protagonismo en la punta de ataque, incluso Aitor Ruibal, que es un futbolista que le consideran más jugador de banda, que puede hacer esa función de 9, ¿no? Pero no creo que sea el que tiene que jugar en el ataque de un equipo como el Betis, con el talento que tiene, sobre todo en la línea de 3 por detrás, eh, para igualar un poco esa calidad, ese nivel de esa línea de medias puntas. Sí que es verdad que echamos de menos un delantero que han traído este mercado, ¿no? Se ha quedado un poco corto en ese aspecto el mercado del Betis. No el único que va a ir a esa categoría. Pasamos al Celta, que ha incorporado a Fer López, Matías Vecino y Álvaro Núñez, estos dos últimos fichajes de última hora, ese último día de mercado, y ha tenido las bajas de Luca de la Torre, Damián Rodríguez, que se ha marchado cedido al Racing de Santander, Tadeo Allende, Unai Núñez, que creo que estaba en Verona, en el de las Verona, y se ha marchado al Valencia, Fran Beltrán, que se ha ido al Girona, y Brian Zaragoza, que también ese último día ha salido cedido del Bayern a la Roma, en un intento de ir al Mundial. Creo que las tres llegadas, bueno, pueden ser acertadas y pueden estar bien. La marcha de un jugador como Brian Zaragoza, que no ha terminado de culminar, a mí me podría entrar en buen mercado, la verdad. Chencho, ¿dónde pondrías al Celta? A mí me gusta bastante este mercado del Celta de Vigo, con la incertidumbre de lo que dices. El fichaje de Álvaro Núñez para mí es un fichajón, modelo Celta de Vigo actual. Lo que pasa es que, como hemos visto, ha llegado con molestias, ¿no? Con una lesión de pubis. Fer López me parece un futbolista espectacular. Creo que estamos de suerte todos los amantes de la Liga Española de volver a tener a ese chico en la primera división. Y luego Matías Vecino, que ha sido siempre un muy buen futbolista, un futbolista de mucho nivel, llega ya con 34 años, eso es verdad, pero ya habiendo jugado partidos en la Lazio esta última temporada, ¿no? Ha jugado, si no me equivoco, 13, 14 partidos esta temporada y llega con ritmo, llega con fútbol todavía, y creo que es una buena incorporación también, sobre todo porque ha salido Damián, ¿no? A tener minutos en Santander. Bueno, pues vamos a ver. Luego la salida de Brian Zaragoza, que creo que no ha dado el rendimiento esperado que todos creíamos que podía dar en Vigo, un futbolista de su calidad, un futbolista que llegaba para ser diferencial y creo que no ha conseguido. Ha tenido buenos momentos, pero han sido, creo que, destellos puntuales y no ha tenido esa regularidad que necesita el Celta, sobre todo en un futbolista como él, ¿no? Bueno, a mí me gusta bastante, como te digo, me parece que tendría que ser por lo menos buen mercado. Oscar, buen mercado, ¿coincides o más arriba? Sí, coincido con vosotros, ¿eh? O sea, no lo pondría mercado top porque para mí la baja de Fran Beltrán es muy sensible. Estoy de acuerdo con Chencho que Matías Vecino al final, evidentemente el nivel lo tiene y creo que le puede dar dentro de este sistema, de esta filosofía que está haciendo el Celta estos últimos años, de trayendo, subiendo mucho chico del filial, ese ADN, esa veteranía, le puede venir bien,
pero para mí, evidentemente, lo que te da Fran Beltrán va a ser difícil que te lo dé Matías Vecino. A partir de ahí, lo de Fer López, poco más que añadir. Para mí es uno de los fichajes del verano. Y si hablamos a términos económicos, es un jugador que han vendido hace nada por un pastizal y 6 meses después le tienes de nuevo. O sea que a nivel económico también es una operación para el Celta brutal. Y luego lo de Álvaro Núñez, seré muy pesado y en tertulias también, que lo hablamos siempre para valorar fichajes o mercados. Creo que lo más importante que tiene que tener en cuenta una dirección deportiva es hacer las cosas con sentido. Y para mí no hay más fichaje con sentido para el Celta que el de Álvaro Núñez, ¿no? Es verdad que vamos a ver cómo viene de la lesión, cuándo vuelve, pero si hay un jugador que pueda encajar en ese perfil de Mingueza, que parece que cada vez está más fuera que dentro del equipo, sin duda es Álvaro Núñez. Así que para mí estoy muy de acuerdo. Es muy buen mercado del equipo y mucho ojo en esta segunda vuelta con jugadores del filial como Angelito Arcos o Hugo Burcio, que creo que pueden ser gente que como les den 2, 3 partidos, pueden suplir perfectamente a hombres como Brian Zaragoza o el propio Fran Beltrán que hemos comentado. Al Elche, que bueno, ha hecho el fichaje de Lucas Cepeda de Colo-Colo, Gonzalo Villar, cedido por el Dinamo de Zagreb, Tete Morente, que vuelve a la parroquia ilicitana, donde ya estuvo hace unas temporadas, y Buba Sangaré de la Roma. Esas son las llegadas, las salidas. Ali Ouari, Bambo Diaby, que se ha marchado al Granada, la de Álvaro Núñez al Celta y en la de Rodrigo Mendoza al Atlético de Madrid. Yo tengo claro que para mí tiene que ir a mal mercado porque han salido dos de tus mejores futbolistas, como son Álvaro Núñez y Rodrigo Mendoza en este mercado. Y bueno, llegan futbolistas que te pueden aportar, pero que hay que ver el rendimiento que dan y al que están. Óscar. Bueno, yo soy un poco más optimista que tú, Adri. Sí que es verdad que a lo mejor no lo catalogaría de buen mercado por lo que acabas de comentar, ¿no? Al final se te han ido y encima a última hora, sin prácticamente margen de maniobra, tanto Álvaro como Rodrigo. Por lo tanto, ahí también excuso un poco al equipo de que no ha tenido casi reacción para sobreponerse. Pero sí que es verdad que los fichajes que ha traído, dentro de que me parecen muy interesantes, sobre todo me parece muy interesante el de Osorio, que vamos a ver qué tal se adapta aquí. Son jugadores que vamos a ver el rendimiento que dan en el corto plazo, ¿no? Confío mucho en Gonzalo Villar, que yo creo que donde puede sacar su mejor versión es en casa. Y solo con escucharle hablar en la rueda de prensa, yo creo que lo demás lo tiene. Así que confío mucho en esa dupla con Sarabia Villar. Pero sí que es verdad que el perder dos jugadores tan importantes en los últimos días, pues evidentemente el equipo se ha visto disminuido, ¿no? Entonces yo me quedaría más en el MEC, en el mal mercado, sobre todo por esa poca capacidad de reacción que ha tenido el club. Kencho, tú decides. Sí, al final, el perfil de Rodrigo Mendoza lo sustituyes con un futbolista como Gonzalo Villar, que puede asemejarse perfectamente a lo que puede hacer Rodrigo. Puede jugar en la base, puede jugar un poquito más arriba, puede ser incluso media punta. Y creo que tiene nivel suficiente para adaptarse perfectamente a la exigencia del modelo de Eder Sarabia. Y es verdad que con Héctor Ford lesionado, la baja de Álvaro Núñez puede ser todavía más dolorosa. Pero bueno, han apostado por un futbolista que ya conoce la tierra, como este Temorente, un futbolista al que yo creo que le van a dar todo el carril y es un futbolista de adaptación, vamos, inmediata, ¿no? Entonces, no me caería hasta el mal mercado porque, bueno, creo que los sustitutos pueden adaptarse bien al rol que necesita el equipo y sobre todo a jugar enseguida, en cuanto lleguen. Luego, bueno, pues es verdad que ha llegado también Buba Sangaré, que también jugará en ese carril derecho, pero es más una apuesta y un chico de futuro y proyección. O sea que yo, bueno, pues yo me decantaría también por el ME. Ahora sí, pasamos al español, que bueno, va a ser más rápido que los anteriores porque ha fichado a Cyril Engont del Nápoles, cedido, y se han marchado, bueno, pues Javi Hernández al Mirandés, Luca Coleoso al Barley, Brian Oliván al Sporting y Hugo Pérez al Nastic. No sé cómo valoráis el mercado, si os da para llegar a buen mercado, si se os queda en me, o si creéis que es un mal mercado porque bueno, al final solo esa incorporación, Chencho. Bueno, hay que ver la temporada que está haciendo el español, ¿no? Yo creo que es muy buena.
a nivel de rendimiento de prácticamente toda la plantilla. Lo importante es que ninguno de los titulares ha salido. Lo importante es que tampoco jugadores importantes de la rotación se han ido tampoco. Entonces creo que le sumas un delantero nuevo, una pieza diferente, una pieza que te puede complementar tanto a Roberto como a Quique Pérez y que te puede ayudar en los últimos partidos de lo que queda de temporada, ¿no? Bueno, yo a ti te diría que buen mercado por no haber perdido a ninguno de los titulares, pero bueno, si lo queréis dejar en me, pues por ahí lo dejaría. Oscar. Yo la verdad que no te quito ni una coma, Chencho. Creo que el gran triunfo que ha tenido el Español en este mercado es no perder ningún jugador, ¿no? Al final los ha perdido, pues, son lógicos y por ejemplo, pienso que ha acertado de pleno en la cesión de Javier Hernández, que para mí es uno de los fichajes de la segunda división y que lo normal es que el próximo año, con el rodaje que va a tener ahora en segunda, el próximo año tenga minutos en primer equipo, ¿no? A partir de ahí, el jugador que ha firmado Engong me parece que puede ser uno de los fichajes más estimulantes de este mercado, extremo zurdo a pierna cambiada. Es verdad que es bastante excéntrico, pero creo que es un jugador que encima tengo muchas ganas de verle con un entrenador del perfil de Manolo. Entonces, yo para mí sería buen mercado por el hecho de que no ha perdido a nadie con la gran temporada que ha hecho y creo que lo ha potenciado con un jugador de nivel bastante alto para la liga. Pues pasamos al Getafe, lo dejamos en me también. La incorporación de Martín Satriano, cedido por el Olympique de Lyon, Sebastián Boselli de River Plate, Luis Vázquez del Anderlecht, Zaid Romero del Brujas y Belko Birmancevic del Sparta de Praga. 5 fichajes y la baja de Iván Neyu, Seba Salazar y Koba da Costa, que se ha marchado al Anderlecht. Esos son los movimientos de un Getafe al que le ha costado horrores inscribir. Y de hecho, bueno, este último día de mercado llegó a haber cantos de sirena, incluso de Luis Milla al Como, que hubiera sido ya un auténtico drama para el Getafe si se hubiera dado esa salida. ¿Por dónde ponemos al Getafe? Para mí, buen mercado. Yo creo que tanto por número de efectivos que necesitaba, que posiblemente sea el equipo más necesitado de este mercado, como por los perfiles que ha traído, para mí sería buen mercado, ¿no? Yo destacar sobre todo a Birmancevic, que me sorprende mucho que acabe en un Getafe, y luego perfiles muy bordalás, como son tanto Satriano como Zay Romero y Boselli, ¿no? Me parece que tanto por perfiles como por efectivos creo que es buen mercado, además de no haber perdido, que parecía que podía haberse dado el último día de mercado, a Luis Milla, que es el futbolista capital de este equipo. Hecho, Correcto. Sí, sí, correcto. Al final, si pierdes ese día a las 8 de la tarde o 7 de la tarde que salió la noticia, la información de que podía salir Luis Milla, hay que cerrar la persiana del Coliseum porque hubiera sido un drama. Necesitaba puntas y ha traído puntas, Adriano y Luis Vázquez, necesitaba alguien de banda y ha traído a gente de banda, y los centrales que ha traído creo que son muy bordalás, o sea que buen mercado. pues buen mercado para el Getafe. Vamos con el siguiente, que es el Girona, que ha firmado a Claudio Echeverri, cedido por el City, Fran Beltrán del Celta y Marc-André Ter Stegen, cedido por el Barça, que, como decía antes, se ha lesionado y que, bueno, pues no va a poder aportar durante unos meses en esa portería del Girona. Se han marchado John Solís, Yasser Asprilla, Livakovic y Jacobasvili al Tenerife. A mí no me parece un mal mercado, de hecho me parece buen mercado. Creo que el fichaje de Claudio Echeverri le puede dar mucho al Girona. Fran Beltrán en el centro del campo también. Y lo de Ter Stegen me gustaba, pero ha venido la lesión que lo ha frenado un poquito. Ha tenido que salir Yasser Asprilla. A mí me parece buen mercado. Chencho, ¿dónde lo pondrías tú? Bueno, a mí me parece que llegan futbolistas muy buenos para el modelo de Mitchell, Fran Beltrán necesario en la zona medular, un futbolista que maneje el partido. Y luego Claudio Echeverri, que te puede dar una verticalidad, un poco de imaginación, de una cosa diferente en el ataque. Pero creo que se me sigue quedando corto el Girona en la zona de atrás. Porque es verdad que estamos viendo un mejor Vitor Reis, pero no. Pero bueno, pues no estamos viendo ya al mejor Lely Blin, obviamente, y está teniendo muchísimos minutos. Creo que es un equipo que hubiera hecho bien en meter un central también de más nivel en ese modelo de juego de Mitchell, de sacar el balón jugado, de poder defender arriba. Y se me queda un poco corto por eso, ¿no? También un poquito de gol no hubiera estado mal. Es verdad que Banat viene cumpliendo,
pero otro delantero también que pudiera sumar cifras, pues no hubiera estado de más. Entonces, yo no me atrevo con el buen mercado del todo. Ojalá que salga muy bien Claudio Echeverri, que es un futbolista que tengo muchas ganas de ver en la Liga Española. Pero yo me quedaría más en el ME que en el buen mercado. Puede ser, te lo puedo comprar perfectamente. Oscar, ¿dónde lo pondrías tú? Yo es verdad que es una ventajista porque tenemos ahora ya la noticia de lo de Ter Stegen, ¿no? Yo para mí, si Ter Stegen llega a estar sano, sí que me parece buen mercado. Estoy muy de acuerdo con Chencho, tanto en la parte de la zaga como en el lateral izquierdo, que de hecho se ha lesionado Alex Moreno y ahora mismo se están planteando que suba un jugador de, no sé si del filial o del juvenil, no recuerdo ahora mismo Arnaudo de dónde estaba. Entonces es verdad que ya solo por efectivos a 6 de febrero se te han lesionado dos pilares importantes y no tiene sustituto, ¿no? Por lo tanto, es verdad que ahí el equipo le faltan cosas, ¿no? Pero es verdad que lo que ha traído eleva mucho el nivel. Fran Beltrán es un fichajazo, Ter Stegen, poco que hablar de él, y Echeverry tengo muchísimas ganas de verle porque es un jugador fetiche que tengo desde que le conocí hace 2 3 años en la selección sub-20, ¿no? Además, no ha perdido a nadie y bueno, más allá de todo esto, yo creo que el objetivo primordial del Girona tiene que ser que se siga elevando, ¿no? El nivel de todos los jugadores que al final están todavía muy por debajo de lo que se presupone. ¿Lo dejamos en me entonces, Oscar? Sí, ¿no? Sí. Vale. Pues bueno, voy a colocar ya el Athletic, porque como no ha hecho nada en el mercado, pues le voy a colocar ya por ahí y así uno que avanzamos. Y pasamos al siguiente, que es el Levante, con el fichaje de Luis Castro en el banquillo. Bueno, pues el Levante ha hecho a Hugo Raguber, que obviamente lo conoce muy bien el técnico de la Liga Francesa, a Tai Abed del PSV y a Paco Cortés de la Cultural y Deportiva Leonesa. Y se han marchado Jorge Cabello y Gudín Coyalipú al Lens. ¿Cómo valoráis el mercado del Levante, Oscar? Bueno, yo soy muy amante de Luis Castro. El año pasado fue de los entrenadores que más me gustó. Y además me parece que el Levante se ha salido un poco del prototipo, ¿no? De mercado de invierno para perfiles como el suyo, de estar luchando por el descenso. Una apuesta muy, muy valiente y muy divertida. Y con los jugadores ha pasado lo mismo, ¿no? Al final me parece un acierto que haya vuelto Paco Cortés, que al final, más allá de que estuviera contando con más o menos minutos en la Cultu, es un jugador que le puede dar mucho, sobre todo al nuevo sistema de juego. Ragauber también, que al final le conoce. Y Taya Vez a mí me parece un jugador súper divertido que tengo muchas ganas de ver en fútbol profesional. Entonces, para mí, entre la valentía que ha tenido y que el perfil de estos jugadores me gusta y encaja con mi filosofía, para mí es buen mercado, aparte de que no ha perdido a ningún jugador importante. ¿Hecho? Es verdad que no ha perdido ningún jugador importante y que trae gente que el míster, que Luis Castro conoce bastante bien, como es Hugo Rogubert. Pero a mí se me queda un poco corto con el objetivo que tiene el Levante de ganar muchos partidos en esta segunda vuelta, ¿no? Al final, el extremo joven que viene de PSV, pues es otra apuesta y es un poco incertidumbre, aunque es un buen futbolista, evidentemente. Y tienen ahora la oportunidad que le han dado a Tunde, ¿no? Un extremo de cantera, que lo podemos contar si queréis como casi nuevo fichaje, porque ha subido hace unos pocos partidos y con Luis Castro se ha vuelto titular indiscutible. Es un futbolista que también le va a dar aire fresco al ataque del Levante junto a Paco Cortés, como decía Oscar. Pero a mí se me queda un poquito corto. A mí se me queda un poquito corto en busca de ese objetivo. No se ha sacado a Coyalipú, pero no se ha traído otro punta tampoco. Bueno, yo al buen mercado no me atrevería a subirle, pero tampoco mal mercado, evidentemente. Yo estoy de acuerdo más en el barco de Chencho, en este, y lo voy a colocar también en me. Pasamos al Mallorca, que bueno, casi tenía muchas necesidades por la clasificación, y ha hecho el fichaje de Justin Calumba del Angers, Jan Salas cedido por el Córdoba y Cito Lubumbu, del Lubumbo, perdón, del Cagliari, bajas de Mar Domenech y de Dani Rodríguez, que se ha marchado al Leganés con toda la que había formada en el vestuario del Mallorca, con el tema Dani Rodríguez, Jan Virgili, bueno, pues ha acabado saliendo al Leganés cuando parecía que iba a ir al Getafe en el mercado, por cierto. Bueno, para mí es una de las decepciones de este mercado y yo creo que también del mercado de verano, ¿no? Creo que los perfiles que se ha traído, tanto Lubumbo como Calumba, son muy, no voy a decir similares, pero bueno, más o menos te pueden encajar en el mismo sitio, dos extremos
de perfil zurdo, especialmente que juegan a pierna cambiada. Y yo creo que el Mallorca está viviendo mucho de Murici y de Virgili, y creo que era un buen mercado para haber dado un golpe en la mesa y haber recompuesto y haber equilibrado un poco más al equipo, ¿no? Entonces, para mí me sería mal mercado y bueno, creo que el director deportivo va a correr peligro y va a arriesgar mucho con esto de aquí al final de temporada. Yo estoy de acuerdo, Chencho. Yo también, sí, mercado muy arriesgado. Al final, hay dos futbolistas que, como dice Oscar, tienen ese perfil de darle un poquito más de profundidad y velocidad al equipo, pero es que ahí el que domina el ataque es Jan Virgili. El equipo necesita, yo creo que más contención en el centro del campo, necesitaba más nivel también quizás en la zona de centrales, que estaba jugando con David López, que es un chico canterano que al principio casi no contaba y que con la baja del capitán de Raillo en las últimas semanas, pues el Mallorca está teniendo problemas en esa zona. Y bueno, pues también podrían haber intentado alguna cosa por ahí, ¿no? Por eso se me queda corto el mercado del Mallorca en este mes de enero. Osasuna, Javi Galán, Raúl Moro son los fichajes que ha hecho, ambos en propiedad. Y Seraldo Becker, que se ha marchado al Main 05 y que no estaba contando para Leeds apenas. No sé si estáis de acuerdo en buen mercado, si os queda un poco corto y os baja al May. A mí me falta un central, que de hecho creo que tocó a Jeremiah Sanjuste, Braulio Vázquez. No pudieron cerrarlo al final, pero aún así se me queda en buen mercado. Chencho. A mí también, ¿eh? Yo creo que traer dos futbolistas de dos equipos de Champions, como Javi Galán y como Raúl Moro, creo que es un acierto. Es futbolistas que conocen la Liga Española, futbolistas que son de rendimiento inmediato y que creo que suben el nivel bastante en sus posiciones. Luego lo del central es verdad, pero está contando con Jorge Herrando, un chico que siempre que sale cumple bastante bien, un chico Madei Osasuna y que bueno, que como suplente de Catena y de Boyomo lo hace perfectamente. Así que bueno, yo me quedo en el buen mercado. Oscar, ¿de acuerdo? Yo aquí os voy a llevar la contraria, para mí es mercado top. Para mí las dos piezas que ha traído Braulio, bueno, le ponen a la altura del director deportivo que está siendo en el Osasuna, ¿no? Y como ha dicho Chencho, son dos jugadores que vienen de Champions. Sí que creo que lo que hemos comentado, ¿no? En la línea defensiva, a lo mejor, que es donde, pensando también un poco atrás, ¿no? En lo que tiene Osasuna promesas, a lo mejor es donde más diferencia puede haber de cara a sumar algún efectivo más o incluso por la posible baja que hubiera supuesto Boyomo, que también ha habido cantos de sirena, pero la verdad que traerte en este mercado a dos piezas como Javi Galán y Raúl Moro, para mí me parece, en una plaza como Sasuna, me parece top. A mí me tiraría más hacia arriba que hacia abajo, en ese buen Sí, sí, mercado. sí, Así que se correcto. puede comprar perfectamente lo de Oscar. Uno que no va a estar tan arriba, me temo, es el Real Oviedo, porque ha firmado a Nicolás Fonseca, Thiago Borbas y Thiago Fernández de Villarreal Bragantino y de Club León, y ha tenido las bajas de Salomón Rondón, Brandon Domínguez, Álvaro Lemos, Oyer Luengo, Josip Brécalo, Alex Cardero y Daniel Parazzi. Creo que es el equipo que más ha sacado, más futbolistas ha sacado del equipo en este mercado de invierno, y yo creo que es un mercado a expensas de ver Massa, Fonseca, Borbas y Thiago Fernández. Para mí es un mal mercado. Creo que al final, bueno, tenía que reforzarse muchísimo el Oviedo para intentar una salvación que está muy complicada, y lo ha hecho poco y con piezas que, bueno, vamos a ver cómo le funcionan, Oscar. Nada, en tu línea. De hecho, para mí, de los que nos faltan, vamos, yo creo que junto con el Mallorca, para mí son los que peor mercado han hecho, ¿no? Creo que lo comparo mucho con el Real Valladolid del año pasado, ¿no? El mercado y el comportamiento durante el mercado, ¿no? Porque hemos hablado de las bajas, pero constantemente han sonado prácticamente todos los jugadores de salir, ¿no? Creo que menos David Costas, que le han renovado, el resto de jugadores casi todos los días sonaba que se iba a ir Hassan, que se iba a ir Colombato, que se iba a ir Viñas. Al final, ahora mismo hay una anarquía y una sensación de bandazos en el Oviedo que, bueno, que muy acorde a la situación que tuvo el Real Valladolid el año pasado. Entiendo que es una plaza compleja para hacer fichajes de los que debería hacer el Oviedo. Me gustó mucho cuando sonó lo de Jacobo, por ejemplo, ¿no? Por el hecho de que ya no solo de cara a salvarte, sino de cara a que a lo mejor desciendes, es un jugador que puede ser importante en un proyecto en segunda, pero al final en lo que se ha quedado no creo que mejore excesivamente
la situación tan complicada, por no decir imposible, que tiene el Oviedo. Chencho, ¿de acuerdo? Claro, y al final con un entrenador como Guillermo Almada, ¿no? Que exige mucho en esa presión alta y que necesitaría futbolistas muy específicos para hacer el fútbol que quiere hacer, creo que se queda muy corto. Al final ha mirado mucho el mercado uruguayo, de futbolistas uruguayos, gente de la propiedad también, entiendo. Y bueno, pues lo que decís, ¿no? Un mercado que necesitaba, yo creo que muchos más cambios. No ha traído ningún jugador diferencial, ni para ser titular, casi te diría, porque ni Nico Fonseca está jugando por delante de Sibo. Vamos a ver Thiago Fernández, cedido de Villarreal, ¿no? Pero lo tiene muy difícil porque las dos bandas creo que son dos futbolistas de mucho nivel para el Oviedo, como Elías Chaira y Hassan. Entonces, bueno, vamos a ver, ¿no? Pero yo creo que, como decís, se queda muy corto. La Real Sociedad, que, bueno, solo ha firmado a Wesley, procedente del Al Nasser cedido, extremo muy prometedor, brasileño, y ha tenido las salidas de Umar Sadik al Valencia y de Mikel Gotti, que se ha ido cedido al Córdoba y que, bueno, que ha debutado con buenos minutos también. A mí es un mercado que no me dice gran cosa. Sí, sigue la Real Sociedad sin traer ese 9 que todo el mundo eh, espera, ¿no? Para un equipo como ellos. Es verdad que con Mikel Oyarzabal ahí, pues el titular evidentemente va a ser él, pero sí que se queda corto a nivel de cifras, a nivel de goles, lo que tiene en la rotación la Real Sociedad, ¿no? Me gusta mucho la llegada de Wesley, un futbolista que fue el mejor de Brasil en el Mundial Sub-20 y el único, te diría casi, que llamó la atención para bien. Un extremo muy rápido, muy habilidoso, de buen golpeo, y que con la lesión de Cubo, pues seguramente tenga que ser muy protagonista. Vamos a ver cómo se adapta y en qué banda juega de las dos. A mí me gusta más por izquierda, pero ahora está jugando bastante bien Gonzalo Guedes también, o sea que bueno, veremos si tiene esos minutos, pero es un mercado que dice pocas cosas. Muy poquito, ¿no, Oscar? Sin más. Sí, en la línea vuestra. Coincido con Chencho en lo de Wesley, me parece un jugadorazo. Es verdad que ha comentado el míster en la rueda de prensa post partido el otro día del derby, que físicamente llega regular, así que vamos a ver lo que tarda en entrar en dinámica, pero bueno, yo creo que igual que he comentado con el Girona, se tiene que centrar la Real en elevar el nivel de los que ya están, porque con eso ya va a ser no buen mercado, sino buena segunda vuelta. Y el Rayo, que ha fichado a Carlos Martín y a Ilya Sacomach, ambos cedidos de Atlético y Villarreal, y que, bueno, tiene esa baja de Etienne Eto'o, que estaba en el Mirandés y que se ha marchado al Villarreal B ahora. A mí no me parece un mal mercado. No sé si me llega a bueno, con Carlos Martín y con Ilias. Creo que Ilias, que es un jugador que me gusta mucho, puede subir bastante el nivel en banda. Y Carlos Martín, bueno, pues te puede dar esas alternativas que a lo mejor no tenías, ¿no? Dudo entre me y buen mercado, pero casi tirando más al buen mercado, Chencho. Yo con ellos dos en una buena versión hablaría de un buen mercado. Creo que son dos futbolistas que pueden aportar mucho a un equipo como el Rayo Vallecano, y son dos futbolistas que además pueden ser titulares, pueden aportar desde la rotación y además son de jugar inmediatamente, ¿no? O sea que conocen la liga, vienen de equipos también de competir en Champions League, aunque hayan jugado poco, pero que son dos futbolistas de buen nivel en la Liga Española. Entonces, vamos a ver, en junio lo diríamos una cosa o la otra, ¿no? Pero ahora a priori yo diría buen mercado. Yo me quedo más lineal. Sí que estoy de acuerdo con Chencho de que al final son dos futbolistas, sobre todo yo creo Ilias Akomach, que como esté físicamente bien, no voy a catalogarlo de lujo, pero sí de gran fichaje. Pero sí que es verdad que entre todas las competiciones todavía que está el Rayo y el perfil de equipo y estilo, echan falta algo más de rapidez, ¿no? Son dos jugadores a lo mejor más cómodos recibiendo al pie. Dicho lo Venga, cual, no es sí. ni mucho menos mal mercado, o sea, estaría entre bueno y me. Venga, que nos quedan cuatro, le colocamos en buen mercado al Rayo. El Real Madrid, eh, yo le voy a colocar en mal mercado porque no entiendo que no haya fichado. Creo que un central es súper necesario en el Real Madrid y bueno, creo que es algo que no ha hecho Florentino y a partir de ahí, bueno, ese perfil creador incluso también, ¿no? Que tanto demanda el Real Madrid. Y luego, claro, no contabas con Hendrik y estamos viendo el nivel de Hendrik en la Liga. Entonces,
Para mí mal mercado del Madrid, Óscar. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Es verdad que equipos tan grandes, reforzarse en invierno es muy complicado, sobre todo porque al final vas a ir a por los mejores jugadores y todavía incluso cotizan más al alza en estos mercados por situaciones obvias, ¿no? Pero sí que es verdad que tengo que dar mal mercado, tanto por no tener capacidad de respuesta, lo que comentas de Endrick, y luego le sumas que yo lo incluyo en este mercado, el despedir a un entrenador que se supone Cierto. que has apostado por él al medio plazo y no le has dado ni 5 meses, cuando yo soy muy partidario de, salvo situaciones excepcionales o que pase algo a nivel humano, el, por lo que tú crees, apostar por él, ¿no? Entonces, yo creo que es entre el entrenador y la poca capacidad de reacción, le doy el mal mercado, como tú dices, Adri. Pencho, Sí, yo estoy en vuestra línea. Al final creo que la del Real Madrid es una gestión muy particular en el mercado de invierno, pero creo que se ve claramente que el equipo necesita reforzarse sobre todo en la zona central de la defensa, ¿no? Tener que poner por momentos a Álvaro Carreras o a Aurelian Tchouaméni, pues te obliga prácticamente a traer otra pieza. Entonces no lo has hecho y por eso sobre todo creo que es un mal mercado. Lo de Hendrik al final, evidentemente, con la figura de Kylian Mbappé en el 9 y tienes que elegir entre Gonzalo o el futbolista brasileño, pues ha tomado esa decisión. Es verdad que creo que es un futbolista brutal el brasileño, pero seguro que le viene bien estos meses en Lyon y vuelve siendo otro futbolista, ¿no? pues mal mercado para el Real Madrid. Pasamos al Sevilla, que ha incorporado a Federico Catoni y a Neol Mupay, que de hecho marcó el otro día un buen gol además. Y ha habido de salidas Ramón Martínez, que se ha marchado al Real Valladolid, Álvaro Fernández al Deportivo y Alfón González al Villarreal. Es decir, han salido tres futbolistas que no estaban contando mucho para Matías Almeida y han llegado Federico Catoni y Nel Mupay. Chencho. Bueno, dijo otro día Antonio Cordón que su prioridad era el 9, ¿no? Que si solo puede traer una cosa, traería un 9 y ha traído un 9. Entonces, bueno, a partir de ahí, pues no tiene que ser un malísimo mercado, ¿no? Pero es verdad que el Sevilla necesita muchísimas cosas, necesita subir el nivel en muchas posiciones, necesita futbolistas mucho más diferenciales y sobre todo necesita que su gente de arriba marque goles, porque ni Isaac Romero ni Acor Adams están siendo goleadores, ¿no? Y bueno, pues se va Alfon, que es un futbolista más entre líneas o entre la delantera, la medular. Es un futbolista que juega muy bien en zonas interiores, pero que también puede actuar por fuera y que les daba alguna cosa diferente. Más con Rubén Vargas lesionado, pues no ha llegado nada en ese aspecto que se parezca y también lo echarán de menos, sobre todo Almeida, ¿no? Pero bueno, yo me quedaría en un mes. Yo también creo que no me da para llegar a un escalón mayor. Yo para mí, aquí vuelvo a ser diferente a vosotros, yo para mí sí que es mal mercado. Para mí el Sevilla es como el día de la marmota. Es, no sé, la sensación que tengo con el Sevilla desde la salida de Monchi es siempre la misma, ¿no? Hemos comentado antes que uno de los objetivos que tiene que tener una dirección deportiva es hacer las cosas con sentido. Y como bien ha dicho Chencho, ha sacado a Alfon, que es una pena porque es un jugador totalmente aprovechable. Desconozco qué habrá pasado ahí para que no haya dado unos mínimos. Tienes a Vargas prácticamente entre algodones, semana sí, semana también, y no has traído nada. Atrás te están salvando los muebles de la cantera como Castrín, como Oso, porque los fichajes tampoco te han dado. Y sigues cayendo en el error de seguir trayendo mucho de fuera, ¿no? Creo que al Sevilla, aunque guste más o menos, creo que le hace falta gente de, como hablamos siempre, ¿no? De la categoría, de que sepa qué es esto, que sepa que cuando el Sevilla va a Osasuna, que sepa que es el Sadar, que sepa que es Mendizorroza, ¿no? Creo que le hace falta mucho de eso y hacer las cosas con más sentido. Entonces, para mí sería mal mercado. Pues Eh, mira, te lo voy a comprar, ¿eh? Sí, me voy a subir al carro vale, del mal mercado. vale. Sí, 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 porque al final, bueno, entre que es verdad que no tienen capacidad económica, según dijo Antonio Cordón el otro día también, para hacer muchas más cosas, pero que no te has atrevido también tampoco con ningún perfil parecido al de Alfon, que te hacía falta, yo creo que sí, que se puede quedar corto, efectivamente. Vamos con los dos últimos en bloque, porque bueno, yo pondría el Valencia en buen mercado. Creo que al final no ha dado salidas y ha incorporado a Omar Sadik, Unai Núñez y a Guido Rodríguez del West Ham. Vamos a ver cómo están los futbolistas también.
Y el Villarreal, que bueno, ha dado salida a Altimira, a Solomon, a Ilias y a Thiago Fernández y ha incorporado a Alfon y a Freeman, que bueno, como dice su nombre, ha llegado libre, ¿no? al equipo. Entonces, bueno, yo al Villarreal lo voy a poner en me, sin más. Yo con el Villarreal coincido. Un mercado que al final es verdad que está haciendo una grandísima temporada en Liga, que tiene muchas piezas para cambiar, puede un equipo que puede hacer prácticamente 2 once titulares. Y bueno, que no le hacía falta tampoco reforzarse demasiado por piezas. Si no sale una oportunidad buena, pues entiendo que no hayan recurrido mucho a este mercado. Y el Valencia me parece que ha fichado futbolistas que pueden ser titulares, los tres, y eso es importante. Tanto Unai Núñez en el central como Guido Fernández, que me parece uno de los fichajes de este mercado, sin duda. Es un futbolista que a mí me ha gustado siempre muchísimo. Domina la posición de 6 a la perfección y que sube el nivel del Valencia ahí, creo que bastante. Y luego Umar Sadí, que donde mejor ha rendido desde que salió de Almería es precisamente en Mestalla, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tienen un delantero que les puede dar goles en este último tramo de temporada. Es como, ¿estás de acuerdo en buen mercado y me o cambiarías algo? Coincido en ambos con vosotros por ir al que menos chicha es, que es el Villarreal, lo que habéis comentado, ¿no? Creo que ha sido un varapalo duro, perdón, el tema de la Champions, por lo tanto, tampoco se te ha ido nadie destacado. No necesitabas tampoco mover mucho el arbolito. Y muy de acuerdo en lo que habéis dicho del Valencia, tanto por el nivel de los que ha traído como lo que hemos dicho, ¿no? Coherencia en lo que tienes que traer. El Valencia en el centro del campo creo que es donde más ha sufrido este año, ¿no? Tanto los fichajes como los que estaban, ¿no? Ni Pepelo ni Javi Guerra parecen la sombra de lo que eran. Y Guido es un fichajazo. Y luego atrás, que bueno, solo aquí en la parroquia vallisoletana dan sudores saber que a día de hoy el central más destacado es Chomer, pues te dice mucho del nivel de la zaga, ¿no? Entonces vamos a ver qué tal está Unai, a ver si consiguen recuperar esa buena versión de César Tárrega, pero yo creo que son 3 fichajes de rendimiento inmediato en posiciones que necesitaban. Si queda, que nos dejen por comentarios qué opina la gente y cómo lo ven, donde hubieran puesto ellos a los diferentes futbolistas. Y también, bueno, que se suscriban, le den like, activen la campanita para no perderse nada. Y bueno, gracias a los dos. Oscar. A ti, Adri, a ver si los que hemos puesto en mal mercado en junio nos dan un golpe en la cara. Sí, luego Muchas, al final esto es siempre sirve para que alguien te saque la foto y de me pusiste en mal mercado, ¿no? Y mira cómo ha rendido Maupai, por ejemplo. Gracias, Oscar. Nada, gracias a vosotros y lo que has dicho. Siempre lo bonito del fútbol al final son los puntos de vista. Nos confundiremos, nos equivocaremos y acertaremos. Un abrazo a todos. Y gracias a todos los que veáis el vídeo, suscribíos, dale like, activad la campanita para no perderos nada y nos vemos en la próxima. Adiós.